Imagina esperar toda la noche de Navidad, con la mesa servida, con un corazón lleno de ilusión, y descubrir que nadie llega. Imagina hablarle a las paredes, porque ya no queda nadie que quiera escuchar tu voz. Yo soy ese abuelo, y esta es mi historia. Mi nombre es Ernesto, tengo 87 años, y lo que estás a punto de escuchar no es un invento ni una exageración. Es la verdad más dura que me ha tocado vivir. Trabajé toda mi vida con la esperanza de que mis últimos años fueran tranquilos, rodeado de mis hijos y nietos. Imaginaba cenas familiares, abrazos cálidos, risas en la mesa, pero lo que recibí fue silencio la última Navidad. La pasé completamente solo. Preparé la mesa con mis propias manos, encendí una vela para dar calor al ambiente y esperé toda la noche, pero nadie llegó en esa noche. Descubrí que la soledad no es el silencio de la casa, sino la ausencia de quienes deberían estar contigo. Te pido que escuches mi historia hasta el final, y luego dime en los comentarios, ¿qué merece un padre que entregó su vida entera a su familia? Suscríbete, comparte y da like, para que la voz de miles de abuelos como yo no se pierda en el olvido. Los recuerdos de un niño pobre nací en un pequeño pueblo, en una casita de madera que apenas resistía las tormentas. Recuerdo que, cuando llovía fuerte, mi madre ponía cubetas bajo los agujeros del techo para recoger el agua que caía. A veces, mientras trataba de dormir, escuchaba el golpeteo constante de las gotas y me preguntaba si algún día viviríamos en una casa donde no entrara la lluvia. La pobreza no era una palabra para mí, era mi día a día. Mi padre trabajaba en el campo desde la madrugada hasta el anochecer. Volvía cansado, con las manos llenas de tierra y el rostro quemado por el sol, pero siempre encontraba fuerzas para sentarse a nuestro lado y contarnos alguna historia antes de dormir. Yo lo miraba con admiración. Él no tenía estudios, no sabía leer ni escribir, pero me enseñó algo más importante: la dignidad del trabajo. Me repetía siempre: hijo, la vida es dura, pero si tienes las manos limpias de maldad y el corazón dispuesto a luchar, nunca te faltará lo esencial. Mi madre era el alma de nuestra casa, cuidaba de nosotros con ternura, aunque muchas veces ella misma pasara hambre para darnos lo poco que había. La recuerdo sentada junto al fogón, preparando tortillas de maíz con lo último que quedaba en la bolsa, y cantando bajito para que no notáramos su tristeza en Navidad. Aunque no teníamos nada, mi madre siempre trataba de hacer algo especial. Ponía una vela sobre la mesa, calentaba un poco de arroz con frijoles, y decía: a lo importante es que estamos juntos. Pero mía, de niño, ese gesto significaba el mundo entero. Soñaba con que, cuando creciera, podría darle a mi familia una vida distinta, una casa de verdad, comida en abundancia, una mesa llena en Navidad. Juré que nunca permitiría que mis hijos vivieran lo mismo que yo viví. Ese juramento fue la chispa que guió toda mi vida. Nunca supe que, al final, la historia me pondría de rodillas frente al mismo fantasma de la soledad que mis padres temieron. Juventud de sacrificio. Cuando crecí, comprendí que los sueños no se construyen con ilusiones, sino con esfuerzo. A los 12 años ya ayudaba a mi padre en el campo, arando la tierra seca, recogiendo mazorcas y cargando costales más pesados que yo. Mis amigos jugaban a la pelota, yo cargaba agua en cántaros para vender en el pueblo. Recuerdo mis manos llenas de ampollas, mis uñas partidas, y aún así me sentía orgulloso porque sabía que cada moneda ayudaba a mi familia. Soñaba con un futuro donde no faltara nada en la mesa, donde mi madre no tuviera que decidir si comía ella o nosotros. En mi adolescencia, trabajé en la construcción. Me tocaba cargar ladrillos, mezclar cemento, bajo un sol que parecía quemar hasta los huesos. A veces sentía que me iba a desmayar, pero me repetía: un día tendrás tu propia casa. Un día, todo este sacrificio valdrá la pena. La vida no me regalaba nada, pero cada día era una oportunidad para acercarme a mi meta. Con cada jornal guardaba algunas monedas. No eran muchas, pero eran un tesoro para mí. Mientras mis amigos gastaban en fiestas, yo escondía mis ahorros en una caja de madera bajo la cama. A veces me preguntaba si algún día ese sacrificio
tendría recompensa. No lo sabía, pero lo que sí sabía era que no me rendiría. El amor de mi vida en medio de tantas luchas. Conocí a Elena, la mujer que se convirtió en mi compañera para toda la vida. Tenía una sonrisa que iluminaba hasta el día más gris y unos ojos que parecían decir vale la pena seguir adelante. Nos conocimos en la plaza del pueblo. Cuando yo llevaba un costal de maíz al hombro, ella me miró y sonrió. Y desde ese día supe que quería caminar a su lado. No teníamos nada, pero teníamos el uno al otro. Nos casamos con una ceremonia sencilla. No hubo vestidos elegantes ni banquetes, apenas unas flores silvestres y la bendición de un sacerdote. Pero para nosotros fue suficiente, porque lo que nos unía era más fuerte que cualquier lujo, la promesa de apoyarnos siempre, con ella a mi lado. La carga del trabajo se hizo más ligera. Ella me esperaba en casa con comida caliente, me curaba las manos heridas, me escuchaba cuando el cansancio quería vencerme. Juntos soñábamos con una familia y con una casa propia, donde criar a nuestros hijos. En ese amor fue el motor que me dio fuerza para seguir adelante en los días más duros. La casa de los sueños. Con los años, logré comprar un terreno pequeño en las afueras del pueblo. No era mucho, apenas un pedazo de tierra seca, pero para mí era el inicio de todo. Empecé a construir nuestra casa con mis propias manos, ladrillo por ladrillo, noche tras noche. Después de largas jornadas de trabajo, mi esposa me acompañaba, preparando café para mantenerme despierto y a veces ayudando a cargar arena. Cada pared que levantaba era una victoria, cada clavo que clavaba era una promesa cumplida. Los vecinos se burlaban. Esa casita nunca se terminará. Pero yo sonreía, porque sabía que algún día mis hijos jugarían dentro de esas paredes. Finalmente, después de años de esfuerzo, la casa estuvo lista. No era grande ni lujosa, pero era nuestra. Tenía una sala pequeña, una cocina modesta, 3 habitaciones y un patio con árboles frutales. Cuando colgamos la primera puerta, lloré como un niño. En esa casa fue el escenario de nuestras alegrías, nuestras penas y nuestras esperanzas. Era más que paredes. Era el símbolo de que, con esfuerzo y amor, todo se puede lograr. La llegada de los hijos. El día que nació mi primer hijo, sentí que mi vida se iluminaba. Lo sostuve en mis brazos y comprendí que todo el sacrificio valía la pena. Después vinieron 2 más, y nuestra casa se llenó de risas, llantos y sueños. En cada rincón de la casa guardaba un recuerdo. En los primeros pasos, las primeras palabras, las noches de fiebre donde velábamos su salud, las navidades con villancicos desafinados, pero llenos de amor. Yo trabajaba día y noche para que nunca les faltara nada. Mi esposa y yo nos sacrificábamos en silencio, felices de verlos crecer. Les repetía siempre: todo esto es para ustedes. Esta casa, esta vida, todo les pertenece. Ellos crecieron con esas palabras, y yo pensaba que las guardaban en el corazón. Nunca imaginé que algún día se volverían contra mí. Los sacrificios ocultos. Hubo muchas noches en las que mi esposa y yo nos quedábamos sin cenar para que los niños comieran. Muchas veces ocultamos las deudas, los dolores y los miedos para que ellos vivieran en paz. Vendí mi anillo de bodas en una ocasión para pagar la escuela. Mi esposa lloró. Paró. Yo la dije: el amor no se lleva en el dedo, se lleva en los actos. Jamás les contamos estas cosas a nuestros hijos, porque queríamos que su infancia fuera feliz. Y lo fue. Pero esos sacrificios que callamos hoy me pesan más que nunca. Los hijos crecen. El tiempo pasó volando. Mis hijos crecieron, se hicieron adultos, formaron sus propias familias. Yo me sentía orgulloso, porque pensaba que había cumplido mi papel. La casa seguía siendo el centro de todo. Allí celebraban cumpleaños, bautizos, reuniones familiares. Yo veía mis paredes llenas de vida y sentía que todo había valido la pena. Él les recordaba siempre: aun cuando yo no esté, esta casa será de ustedes. Aquí siempre tendrán un lugar seguro. Ellos asentían. Yo confiaba en que esa promesa me daría compañía en mi vejez. La propuesta inesperada. Un día me reunieron en la sala. Mis hijos, con rostros serios, me dijeron que necesitaban vender la casa. Papá, con ese dinero podremos comprar negocios, casas nuevas, asegurar el futuro de nuestros hijos. Al escuchar esas palabras, sentí que el suelo se me movía. Vender la casa, la misma que me costó la vida entera. Quais Nigarm.
pero luego vi sus ojos llenos de ilusión. Pensé que era mi deber apoyarlos, como siempre lo hice. Afirmé los papeles con manos temblorosas. Cada trazo de la pluma era como arrancar un pedazo de mi alma. Esa noche recorrí la casa por última vez, acariciando las paredes, despidiéndome de cada rincón. Le susurré: gracias por todo. Perdóname por dejarte. El inicio del abandono después de vender la casa. Me mudé con uno de mis hijos. Al principio todo parecía bien. Me abrazaban, me agradecían, me decían que gracias a mí tendrían un futuro mejor. Pero con el tiempo, el cariño se fue apagando. Ya no me pedían consejos, ya no me incluían en sus planes. Me convertí en un invitado en la casa de mis propios hijos. En la indiferencia dolía más que cualquier insulto. La Navidad de la soledad, la peor herida, llegó en Navidad. Me levanté temprano, ayudé a poner la mesa, puse flores y velas, esperando a toda la familia. Las horas pasaban y nadie llegaba. Mis hijos tenían compromisos, mis nietos preferían otras reuniones. Terminé sentado frente a una mesa servida para muchos, comiendo solo, con las lágrimas cayendo sobre mi plato. Ese día comprendí que ya no tenía familia, que solo quedaban recuerdos. El camino al asilo, el día que me dijeron que debía ir a un asilo, sentí que el mundo se me derrumbaba. Fue mi hijo Mayo Ere quien pronunció esas palabras, con una calma que me desgarró más que cualquier grito en papá. Creemos que allí estará mejor cuidado, como si el cuidado fuera solo medicina y techo, y no amor y compañía. Empaqué mis cosas en una maleta pequeña. No había mucho que llevar: dos camisas gastadas, mis zapatos viejos y un sobre lleno de fotos de mi esposa y mis hijos cuando eran pequeños. Todo lo demás había quedado atrás, junto con mi casa, mis recuerdos, mi dignidad. El trayecto fue en silencio. Yo miraba por la ventana del coche mientras reconocía calles que había recorrido 1000 veces con ilusión: en el mercado donde trabajé de joven, la iglesia donde me casé, la plaza donde jugué con mis hijos. Cada rincón era un cuchillo que me recordaba lo que había perdido. Cuando llegamos, el edificio gris me pareció una cárcel. Los muros altos, las ventanas pequeñas, el portón de hierro, todo me decía que aquel no sería un hogar, sino un depósito de olvidados. Me bajé con pasos lentos, sintiendo que con cada uno enterraba un pedazo de mi vida. Mis hijos me ayudaron a entrar, me dieron un beso rápido en la frente y dijeron: vendremos a visitarte. Papá y yo asentí con una sonrisa forzada, aunque mi corazón sabía que esas visitas nunca llegarían. La primera noche, el cuarto que me asignaron tenía una cama estrecha, una mesa de madera descascarada y una ventana que apenas dejaba entrar la luz. Olía a humedad y desinfectante. En la pared, una grieta corría de arriba a abajo, como si también ella estuviera cansada de esperar. En esa primera noche, no pude dormir. Escuchaba los lamentos de otros ancianos en los cuartos vecinos. Algunos rezaban en voz baja, otros sollozaban como niños. Era un coro de soledades que helaba la sangre. Me acosté mirando el techo, abrazando el sobre con las fotos de mi familia. Besé una foto de mi esposa y susurré: ojalá estuvieras aquí. Al menos tu amor llenaría este vacío. Las horas pasaban lentas y el silencio se rompía solo con el sonido de pasos de las enfermeras recorriendo los pasillos. Nunca me había sentido tan pequeño, tan olvidado, tan inútil. La primera noche en el asilo fue el inicio de mi condena. Una condena sin delito, pero con cadena perpetua. La de la soledad, la rutina del olvido. Los días en el asilo pronto se volvieron idénticos. Me despertaban a las 6 de la mañana para tomar una pastilla que ni siquiera sabía para qué servía. Después venía el desayuno en un pan duro y un café aguado. Pasábamos las horas sentados en el patio, mirando el cielo como si esperáramos una respuesta. Algunos dormían en las sillas, otros simplemente se quedaban mirando al vacío. Nadie hablaba demasiado. El silencio era nuestra lengua común. El almuerzo llegaba a las 12 en un plato sin sabor, siempre tibio, como si la comida también estuviera cansada de existir. Después, otra vez el patio, otra vez el vacío. En las tardes eran peores. El sol se iba, y con él, la esperanza. Las sombras se alargaban en los pasillos, y el frío del abandono se hacía más intenso. Yo me refugiaba en mis recuerdos, cerraba los ojos e imaginaba a mis hijos
corriendo por el patio de mi vieja casa, mi esposa cantando mientras cocinaba, las risas en Navidad, pero al abrirlos, solo veía paredes grises y rostros apagados. A la rutina del asilo, era la rutina del olvido, el cumpleaños vacío. Cuando cumplí 87 años, desperté con una ilusión infantil. Me puse mi mejor camisa. Me peiné con cuidado y me senté junto a la ventana. Estaba seguro de que ese día vendrían a las horas. Pasaban y nada. Cada sombra que cruzaba la calle me hacía contener la respiración, pero la puerta nunca se abrían al mediodía. Las enfermeras me trajeron un pedazo de pastel seco, con una vela torcida. Sonrieron con lástima y cantaron un tímido feliz cumpleaños. Yo agradecí con lágrimas en los ojos, aunque sabía que ese no era el festejo que soñé. A la tarde se fue, la noche llegó, y yo seguía esperando. Nadie vino, ni siquiera una llamada. Mi cumpleaños pasó como si yo no existiera. Ese día, entendí que para mis hijos, yo ya estaba muerto, aunque aún respirara. Cartas al vacío para no volverme loco. Empecé a escribir cartas, una para cada hijo. Les contaba recuerdos de cuando eran niños. Les pedía perdón por mis errores. Les decía cuánto los amaba. Cada carta era un pedazo de mi alma, puesto en papel. Las guardaba en un cajón, esperando que algún día llegaran a sus manos. Pedí a las enfermeras que las enviaran, pero nunca recibí respuesta. Ninguno contestó en mis palabras. Quedaron atrapadas en hojas amarillentas, igual que mi voz atrapada en esas paredes. Historias compartidas no. Era el único con esa herida. En el asilo conocí a don Luis, un hombre que había entregado su negocio familiar a sus hijos y nunca más lo visitaron. Doña Teresa me contó que tenía 6 hijos y ninguno la llamaba desde hacía años. Sentábamos juntos a contarnos nuestras desgracias, como si compartir el dolor lo hiciera más llevadero. Pero la verdad es que no curaba nada, solo confirmaba que no estábamos solos en el abandono. Éramos una generación de padres que lo dieron todo y recibieron a cambio soledad. El eco de la soledad, las noches eran las peores. El silencio pesaba como una losa. A veces escuchaba a otros ancianos llorar, y yo lloraba también, en silencio, para que nadie me oyera. El eco de la soledad retumbaba en cada rincón. Miraba la vela encendida junto a mi cama, y pensaba que ese pequeño fuego era lo único que mantenía viva mi esperanza. A la soledad no es estar sin gente, es estar sin amor. Pensamientos de perdón. Hubo días en que quise odiar a mis hijos, maldecirlos por su indiferencia. Pero no Pew. Un padre ama incluso cuando recibe abandono. A mi corazón estaba roto, pero todavía deseaba que fueran felices. Que nunca pasaran hambre, que nunca sintieran esta soledad. Ese amor era mi cruz, porque aunque me destruyeran, no podía dejar de amarlos. La última esperanza cada mañana me decía, hoy vendrán. Miraba la puerta con ansiedad, como un niño espera un regalo. Pero el día terminaba igual con la puerta cerrada y el corazón vacío. Esa esperanza era cruel, pero también lo único que me mantenía vivo. Mi mensaje final hoy. Mientras escribo estas palabras en mi cuaderno, sé que tal vez nunca las lean mis hijos. Tal vez se pierdan en el polvo de este asilo. Igual que yo, pero quiero que tú, que me escuchas, entiendas algo. No dejes esperando a tus padres.
No conviertas su sacrificio en silencio. No los condenes al olvido. Yo, Ernesto, lo di todo y terminé hablándole a las paredes en Navidad, pero tú aún estás a tiempo de cambiar la historia en tu familia.